Por supuesto que no nos podíamos mover de nuestras posiciones porque había un reglamento de los militares donde vos te tenés que quedar en tu posición, no te podés mover. Asimismo dejábamos un grupo, nosotros éramos 10, el grupo nuestro éramos 10, dejábamos el resto ahí y 2 o 3 nos íbamos a buscar comida para todo el resto del grupo. Mirá que estoy contando cosas que nunca conté al público, que las cuento, pero no importa, ya estoy viejo, me quedará a los 70 la prisión domiciliaria y nada más. Una emotiva entrevista a Julio Vázquez, excombatiente de la Guerra de Malvinas. Mucho no se habla es cómo les ha costado a los excombatientes reinsertarse en el mundo laboral. Ha costado mucho, ha sido un paso muy grande el que tuvieron que dar, atravesar muchísimas batallas, no solo la de Malvinas. Y por eso estamos aquí con Julio para que nos cuente su experiencia y también conocer todo lo que vivió, ¿no? Bajó 16 kilos durante esa guerra, él tenía 20 años, la verdad que atravesó realmente una odisea para hoy ser lo que es y poder contarnos su historia. Bueno, Julio, gracias por recibirnos, ya te vemos emocionado. Buenos días, Horacio, Pancho. ¿Qué hace, Julio? Son fechas que conmueven. Sí, claro. ¿Cómo están? Bien. Son fechas que me conmueven. Estaba escuchando algo de lo que dijeron recién, de las cartas, de las encomiendas. Ahí no voy a defender ninguna postura, pero la verdad es que no había posibilidades de que llegue todo el material que nos enviaban, más allá de lo que hicieron en Continente. Sí. Todo esto tiene que ver con que los bloqueos aéreos y navales de los ingleses no permitían el normal desenvolvimiento de los aviones y de los barcos. Claro. Julio, a ver, te quiero preguntar, porque vos recién decías son fechas importantes, mucho llamado, mucho reconocimiento. ¿Siempre fue así? Digamos, desde el 82 en adelante fue así, ¿o fue cambiando? ¿O hubo un momento donde, como nosotros pensamos, a ustedes los ocultaron, a ustedes los llevaron a un lugar como de sombra? Si esto pasó, la verdad no está bueno recordarlo porque fue un fracaso. ¿Cómo fueron estos 43 años? Que ahora vos decís, por suerte hay reconocimiento, hay llamados y hay un recuerdo emotivo de lo que pasó. Absolutamente duros. No solamente nos escondían, perdón, sino lo que no conseguíamos trabajo. Claro. Porque no nos podíamos identificar como veteranos de guerra, porque éramos locos. La posguerra fue muy dura, Claro. muy dura, y así la sobrevivimos hasta la desmalvinización fue constante. Nos echaban, y cuando se enteraban que éramos veteranos nos echaban de los trabajos. Por eso se veían muchos veteranos de guerra en los colectivos, en los trenes, tratando de sobrevivir. O sea, mi familia es una familia de laburo. Claro. Mi vieja obrera, mi viejo sereno, mi vieja obrera en la misma fábrica, Prive de acá de Ituzaingó. Tenían este doble karma, porque ustedes vuelven de las islas en un momento donde era mala palabra ser militar, digamos. Recordemos que había una dictadura militar desde el 76, o sea, ya ser militar, ya tener un uniforme era mala palabra, sobre todo en el principio también de la democracia, y muchos gobiernos de la democracia los señalaron a los militares como mala palabra, por supuesto, pero además de todo, de hacer militares eran locos, o sea, tenían el doble karma. Yo te puedo hablar de mis casos particulares. Hoy en día seguimos teniendo el estrés postraumático de la guerra porque Claro. hay diferentes circunstancias que nos pasan hoy en día, después de 43 años nos siguen pasando, que quizás a otra persona, a otro ser humano no les pase. Y en ese momento, vos ni se te ocurría ponerte una remera que tenga las Malvinas. Yo tuve la suerte de conseguir trabajo y en los primeros trabajos que conseguí, oculté mi condición de veterano, quedaba un poco latente por la edad que tenía, por los años que tenía y por el año que había nacido, que somos los involucrados en la guerra, los nacidos en 62, 61 y algo del 63. Entonces medio salía el tema, porque en algún momento tenías que desarrollar tu currículum. Cuando se desarrollaba tu currículum, había 2 años entre el servicio militar y la guerra que decía, che, ¿qué hiciste estos 2 años? Por supuesto que me costó la guerra y me costó el servicio militar mi carrera, pero lo más importante era que no tenía cómo subsistir. El momento en que vos te volvés de las islas,
no de las islas, sino de Bahía Blanca, creo que era. ¿Nos podés contar cómo volviste a tu casa, digamos, después de la guerra, cómo volvés a tu casa? Sí, bueno, ahí tenemos que escribir otro capítulo de mi vida, de la vida de los veteranos, porque nosotros estuvimos 5 días prisioneros, por lo menos mi regimiento o parte de mi regimiento, estuvimos 5 días prisioneros en Puerto Argentino, en realidad en el aeropuerto de Puerto Argentino, que no es el mismo que está hoy emplazado en Malvinas, porque está en Bahía Agradable el nuevo y el otro está para el otro lado del continente, del pueblo, perdón. Después de esos 5 días nos subieron al Bahía Paraíso, que era el barco hospital argentino, que tenía capacidad que era para 600, 700 personas y veníamos 1.200, 1.300 arriba del Bahía Paraíso. Llegamos a Punta Quilla, creo que en Comodoro Rivadavia, de ahí nos metieron los galpones, estuvimos una noche ahí, al día siguiente nos subieron aviones y hicimos de Río Gallegos a Palomar. En Palomar estuvimos escondidos 3 días más nosotros decimos para reengorde físicamente y en algunos casos hasta moralmente, espiritualmente y mentalmente. ¿Cómo nos liberaron? Nos llevaron en varios micros a Mercedes, donde yo hice el servicio militar, y ahí nos dejaron. Después volvimos, cuando teníamos que volver, nos dieron la ropa civil y volvimos con una mano atrás y una mano adelante. No nos dejaban viajar en el tren de Mercedes a Moreno, que es el interurbano, porque no teníamos plata para sacar el boleto. Por supuesto, nuestras condiciones seguíamos en la guerra y tuvimos que guerrear con ese tren, que lo volvieron a parar en Luján y después seguimos a Moreno. Hay una anécdota cuando... Perdón, Pancho, y después seguimos a Moreno. Y de ahí me tomé el tren a Ituzaingó. En todo este tramo me tuve que esquivar los guardas porque no nos dejaban viajar. En la estación de Ituzaingó yo tomo un ramal que es el Transporte Unido de Merlo, que es el ramal Vergara, y le pido al chofer si me deja viajar. Y fue el único que me dejó viajar. Julio, a ver, lo que vos estás describiendo... Esta historia, que es la mía, esta historia... Esto le pasó a todos, prácticamente. A ver, lo que vos estás diciendo es, estuviste peleando hasta las últimas... Llegaste casi en la segunda semana del conflicto, estuviste hasta el último momento, estuviste detenido, te trajeron al continente, te dejaron encerrado para intentar recuperar un poquito del peso. ¿Es verdad que bajaron entre 15 y 20 kilos muchos de los chicos que estuvieron ahí en esos 2 meses? Entre 15 y 20 kilos. Sí, absolutamente. Sí. Yo llegué el lunes 13 de abril, no, el lunes 13 de abril me presento en el regimiento, Sí. el lunes 12 de abril me presento en el regimiento y el martes 13 de abril salgo para Malvinas. Sí. Me llegó una carta de documento el día de la Plaza de Mayo, esa Plaza de Mayo convocante para todo el pueblo argentino, Sí, que muchos, claro. que Galtieri se pensaba que era para él, que no fue para él. Ese día me llega una carta de documento donde me reincorporaba al servicio militar, porque yo me había ido en la primera baja, que había sido en el 81, en diciembre del 81. Después de esos meses de civil, vuelvo al servicio militar y de ahí salgo a Malvinas inmediatamente por una nueva convocatoria. Ahí empieza la guerra y ahí nos dimos cuenta que los ingleses venían, que ya no era joda, lo que nosotros pensábamos que habíamos estado 20 días preparándonos, ya no era joda, ya los ingleses venían, ya estaban las fragatas acá. Ya era inminente. Y el 1 de mayo mi posición era entre el pueblo de Puerto Argentino y el aeropuerto, equidistantes unos 3-4 kilómetros de cada lado, sobre la costa, cuidando una bahía. Y ahí nos encontramos a la madrugada el primer ataque de los ingleses vía aviones con todas la resistencia que hacía la Fuerza Aérea Argentina. Sí, claro, claro. Para nosotros fue una película porque fue de noche, estamos acostumbrados a ver balas trasantes en el cine y acá lo estamos viviendo en vivo y a solamente 1 o 2 kilómetros de diferencia y de distancia. Sí. Imagino yo que no hay forma de prepararte para una guerra salvo que seas un soldado profesional como eran gran parte de los soldados que traían desde el Reino Unido, pero vos te encontraste con esta situación, estuviste combatiendo y a lo que yo voy es, termina el combate, lamentablemente los ingleses nos ganan ese combate, ustedes vuelven, afortunadamente los que vuelven, y los tiran en un galpón a como puedan, ni siquiera les dan... Ni siquiera los trasladan, ni siquiera los acercan a sus casas, ni siquiera les dan plata para desplazarse. Digamos,
por eso quería hacer referencia a todo esto, cómo el olvido empieza automáticamente cuando ustedes llegan al continente, digamos. No es que, bueno, con el correr del tiempo, no, automáticamente ustedes llegan y son olvidados, los tiran, los desechan. Pero totalmente, Horacio, totalmente, pero aparte de todo esto, yo llego a mi casa golpeando la puerta. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tu familia qué sabía de vos? Porque vos de golpe apareciste y golpeaste la puerta y tu familia se encontró con vos después de prácticamente 2 meses de no saber nada, de no saber si estabas vivo, ¿no? No sabían si estabas vivo. 74 días y no sabían si estaba vivo porque la última carta que habían recibido mía había sido el 15 de mayo y yo no recibí cartas y yo recibí algunas cartas que ellos me mandaban. Claro. Que son cartas que todavía las tengo guardadas, las cartas. Jamás las toqué. ¿Cómo fue ese momento? No me atrevo a tocar. Yo llegué golpeando las puertas a mi casa. Claro. Las manos. En la reja de mi casa, sí. Golpeando las manos. Golpeo las manos y sale mi cuñado. Tras cartón sale mi hermana y mi mamá. Y ahí nos reencontramos. Mi viejo se había ido a laburar, porque laburaba de sereno, empezaba a las 10 de la noche a trabajar y se había ido a laburar. Así que inmediatamente lo fuimos a buscar. Y hoy, un amigo mío de la infancia me manda un mensaje. Me dice, Malvinas es Goyo, con la radio al oído. Yo esto no lo sabía, me enteré hace poco. Las condiciones de mi viejo y de mi familia eran pésimas, quizás tan malas como las mías. Lo fuimos a buscar a mi viejo, a la fábrica. Se vino conmigo a mi casa, dejó la fábrica abierta, sí, claro. No le importó nada. Claro, obvio. Y volvió a mi casa. ¿Cómo lo viste a tu viejo físicamente? Mira, mi viejo falleció en el 2000. Y es el día de hoy que sigo teniendo en mis entrañas el abrazo de él. Mi viejo estaba tan flaco como yo había bajado 16 kilos, teníamos las manos totalmente quemadas y la cara quemada del frío de Malvinas y del viento de Malvinas, porque si hay algo que tenemos que resaltar, perdónenme chicos, si hay algo que tenemos que resaltar es el clima de Malvinas. Porque fuera de la guerra hay un entorno que solamente lo podés aguantar si tenés 20 años. La temperatura a la noche llegaba a 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, el piso sumamente húmedo, nevaba, 50, 60 kilómetros de viento. Vos recién me decías, con el correr de los días nos enteramos que venían los ingleses, o sea, esta cosa para la que nos veníamos preparando se puso áspero, digamos, el conflicto no empezó el 2 de abril, el 2 de abril fue el desembarco, el conflicto empezó mucho más para adelante. ¿Cómo te enterabas? ¿Qué te decían mientras estuviste ahí en las islas? ¿Qué sabías de lo que estaba pasando? Mira, no sabíamos nada. Nada. Sabíamos muy poco. Sí, sabíamos muy poco, pero pará, porque también todo es abrirte ventanas permanentemente, porque hoy quedan como anécdotas y en algún momento son vivencias de las que tuvimos. Nosotros escuchamos Radio Carve. Vos dijiste antes que escuchaban Radio Colonia. Nosotros en Malvinas nos agarraba Radio Carve. Donde yo estaba, Radio Colonia no nos encontraba. Y un poco nos enterábamos por lo que decía Radio Carve de Uruguay. No había ninguna frecuencia argentina que encontrábamos. Ahora, ¿cómo tuvimos una radio? La verdad, no lo sabemos. Especulamos con que nosotros después del 1 de mayo, del bombardeo de los ingleses al aeropuerto de Puerto Argentino, los ingleses habían bombardeado un montón de galpones que estaban llenos de comida y nosotros ante la desesperación por comer nos dedicamos a hacer operaciones, nosotros le decíamos viajes, 2 o 3, para ir a buscar esa comida que estaba alrededor del aeropuerto. Por supuesto que no nos podíamos mover de nuestras posiciones porque había un reglamento de los militares donde vos te tenés que quedar en tu posición, no te podés mover. Asimismo dejábamos un grupo, nosotros éramos 10, el grupo nuestro éramos 10,
dejábamos el resto ahí y 2 o 3 nos íbamos a buscar comida para todo el resto del grupo. En los terrenos que estaban minados, porque caminábamos por los campos minados, en algún momento hacíamos cuerpo a tierra porque no nos podían ver los militares, los oficiales y suboficiales porque nos metían en cana, y así íbamos rasqueteando la comida que podíamos rasquetear y la llevábamos a nuestra posición. Mirá que estoy contando cosas que nunca conté al público, que las cuento en los colegios cuando voy a hacer charla y nunca al público, pero no importa, ya estoy viejo, me quedará a los 70 la prisión domiciliaria y nada más. Y nos íbamos al pueblo a afanar comida. Mirá. Nos íbamos al pueblo a afanar comida, con una diferencia. La habíamos robado a nuestro cabo, que era el cabo que estaba a cargo de estos 10, le habíamos robado un juego de tiras. Porque para estar en el pueblo, si vos no estabas con un suboficial, con un oficial, siendo soldado no podías estar. Ah, un par de tiras. Por lo tanto, sí, la tira es la insignia que tiene de los cargos de suboficiales y oficiales. En este caso eso era suboficial. Si iba yo me metían en cana a los 2 segundos, ¿viste? Sí, claro. Enano, pelado, quemado la cara, y ¿viste? Decía, no, vos sos soldado, venete para adentro. Bueno, y ahí podíamos comprar en algunos comercios porque eran oficiales y suboficiales. Suboficiales y oficiales, en el caso del ejército, comían. Nosotros, no. Salteado. Qué locura. Nosotros, salteadito, muy salteadito. Qué locura. Entonces, quizás ahí en algún momento rescatamos una radio. Dicen que después de 10 años prescribe, ¿no? Bueno, ya pasaron 43. Entonces íbamos siempre con Alfredo Páez Quiroga, César Viar, el Negrito Pérez, que hoy en día somos amigos. Y a veces entraba uno, a veces entraba otro. Y en ese momento, en algún momento rescatamos un rollo, habíamos rescatado una máquina de fotos Kodak, la cuadradita. Y en uno de esos negocios que entramos había rollos de fotos y entramos y compramos un rollo de 36 fotos. Sí, nos fuimos y volvimos, dijimos, hay 3 rollos, muchachos. Vayamos a buscarlo de vuelta, entramos y nos compramos 2 rollos más. No me digas tampoco dónde sacamos la plata porque no lo sé. Creo que habíamos llevado plata de Buenos Aires y los ingleses nos aceptaban. Y tenés un registro, o sea, tenés un registro fotográfico de esa situación que pudieron aprovechar. No, porque después de los 5 días prisioneros, que había un cordón de soldados ingleses que nos hacían preguntas y era la cuarto, quinto cordón que pasábamos por distintas circunstancias y en distintos días, para subir al Bahía Paraíso había un cordón de ingleses en donde nos sacaban todas las cosas que teníamos arriba. Mirá vos. La verdad que defendí como pude todas las cartas que había recibido, porque las tenía en la chaquetilla, en el bolsillo de arriba, y en el otro bolsillo tenía los 3 rollos de fotos. Daniel Stafolarini, amigo, jugador de fútbol también, como yo, y nos conocíamos de la cancha, me dice, Julio, hay una foto tuya en Pilar. Y me la manda. Esa foto mía en Pilar es una de las fotos de las 108 o de los 3 rollos que había. O sea, alguien las reveló. Si vos entras a mi Instagram, si vos entras a mi Instagram, está la historia de esa foto. Porque yo la recuperé hace. Qué bárbaro. Yo la recuperé hace 6, 7 años, ¿no? Hace mucho más que la recuperé. Julio, todavía al día de hoy seguimos descubriendo cosas que son increíbles y me parece que eso hace que cada vez se valore más lo que ustedes hicieron. Y la verdad, me imagino que deben vivir con alegría que finalmente estén recibiendo como mínima un reconocimiento que ustedes se merecen. Esta cuestión de memoria, verdad y justicia completa para ustedes también. Así que, Julio, te agradezco mucho. Una historia de muchas que deberían ser oídas. Algunos de los sobrevivientes pueden sentir un poco de reconocimiento.